Y en el lado de Surrey estaba el polvo negro que fuera humo y muchos cadáveres cerca de la estación. No vimos a los marcianos hasta que nos encontramos a cierta distancia de Barnes. A lo lejos avistamos a un grupo de 3 personas que corrían por una calle transversal en dirección al río. Colina arriba, el pueblo de Richmond estaba ardiendo. En las afueras de la población no había rastros del humo negro. De pronto, cuando nos acercábamos a Kew, llegó corriendo un grupo de gente y sobre los tejados vimos la parte superior de una de las máquinas guerreras de los marcianos, a menos de 100 metros de nosotros. Nos quedamos anonadados ante el peligro, y si el marciano hubiera mirado hacia abajo, habríamos perecido de inmediato. Estábamos tan aterrorizados que no nos atrevimos a seguir adelante, sino que nos desviamos para escondernos en el cobertizo de un jardín. Allí se acurrucó el cura, llorando silenciosamente y negándose a moverse. Pero mi idea de llegar a Leatherhead no me daba descanso. Al oscurecer volví a salir. Avancé por entre los setos y a lo largo de un pasaje paralelo a una casa que se elevaba en medio de un amplio terreno, saliendo así al camino que iba a Kew. El cura salió entonces del cobertizo para seguirme. Aquella segunda salida fue la locura más grande que cometí, pues era evidente que los marcianos se hallaban en los alrededores. No acababa de alcanzarme mi compañero cuando vimos otro de los gigantes en dirección a Kew Lodge. 4 o 5 figuras negras corrían frente a él por un campo, y enseguida nos dimos cuenta de que el marciano los perseguía. En 3 zancadas estuvo junto a ellos y los fugitivos se alejaron de entre sus piernas en todas direcciones. No empleó su rayo calórico para matarlos, sino que los fue apresando uno por uno. Aparentemente, los arrojaba al interior de un gran cajón metálico que llevaba colgado atrás, tal como los canastos que llevan pendientes del hombro los pescadores. Fue la primera vez que comprendí que los marcianos podrían tener otras intenciones que no fueran la de destruir a la humanidad vencida. Por un momento nos quedamos petrificados. Luego giramos sobre nuestros talones y transpusimos la puerta que teníamos a nuestra espalda para entrar en un jardín cerrado. Caímos luego en una zanja y allí nos quedamos, sin atrevernos a susurrar siquiera hasta que brillaron las estrellas en el cielo. Creo que eran ya las 11 de la noche cuando cobramos suficiente valor para salir de nuevo. Esta vez no nos aventuramos por el camino, sino que avanzamos sigilosamente por entre los setos y plantaciones mientras que estudiábamos la oscuridad circundante en busca de los marcianos, que parecían hallarse por todas partes. En un punto pasamos sobre un área quemada y ennegrecida que ahora se estaba enfriando. Vimos también un número de cadáveres horriblemente quemados en la cabeza y los hombros, pero con las piernas intactas. A unos 15 metros de una hilera de cañones destrozados, había numerosos caballos muertos. Shin había escapado de la destrucción, pero la aldea estaba silenciosa y desierta. Allí no encontramos muertos, aunque la noche era demasiado oscura para que pudiéramos ver las calles laterales. En Shin se quejó de pronto mi compañero de que sufría hambre y sed y decidimos probar suerte en una de las casas. La primera en la que entramos, después de forzar una ventana, era una villa apartada de las demás. Allí no encontramos otro comestible que un trozo de queso viejo, mas había agua para beber y me apoderé de un hacha pequeña que me serviría para entrar en alguna otra vivienda. Cruzamos el camino hasta un lugar donde él mismo describe una curva en dirección a Mortlake. Allí se elevaba una casa blanca en el centro de un jardín cerrado, y en la despensa encontramos cierta cantidad de alimentos. Había 2 panes grandes, un bistec crudo y medio jamón. Doy estos detalles tan precisos porque ocurrió que estábamos destinados a subsistir con esas provisiones durante los 15 días siguientes. Bajo un anaquel encontramos varias botellas de cerveza y había 2 bolsas de alubias y un poco de lechuga. La alacena daba a una cocina en la que había leña. En un armario descubrimos cerca de una docena de botellas de vino, latas de sopa y salmón y 2 latas de bizcochos. Nos sentamos en la cocina, sin atrevernos a encender la luz, y comimos pan y jamón, bebiendo también el contenido de una botella de cerveza. El cura, que seguía mostrándose atemorizado e inquieto, sugirió que siguiéramos viaje, y yo le estaba recomendando que repusiera sus fuerzas con el alimento, cuando sucedió lo que habría de aprisionarnos. «Todavía no puede ser medianoche», dije. En ese momento hubo un destello cegador de luz verdosa. Toda la cocina quedó iluminada fugazmente para oscurecer casi enseguida. Siguió luego una conmoción tal como jamás he vuelto a oír. Casi instantáneamente resonó detrás de mí un tremendo golpe, el estrépito de muchos vidrios,
Un estruendo y el ruido de las paredes que se desplomaban a nuestro alrededor. Acto seguido se nos vino encima el revoque del cielo raso, haciéndose añicos sobre nuestras cabezas. Yo caí contra la manija del horno y quedé atontado. Estuve sin sentido durante largo rato. Según me dijo luego el cura, y cuando me recobré, estábamos de nuevo en la oscuridad y él tenía la cara empapada en sangre, que le emanaba de una herida en la frente. Por un tiempo no pude recordar lo que había pasado. Luego me fui haciendo cargo poco a poco de lo sucedido. ¿Está mejor?, me preguntó el cura en voz muy baja. Me senté entonces para responderle. No se mueva, me dijo. No se mueva. El piso está cubierto de fragmentos de losa y vasos del armario. No se puede mover sin hacer ruido y creo que ellos están fuera. Nos quedamos tan en silencio que pudimos oír mutuamente el sonido leve de nuestra respiración. Todo parecía en calma, aunque en cierta oportunidad cayó un poco de revoque de la pared y dio en el suelo con un golpe sordo. En el exterior y muy cerca de nosotros resonaba un ruido metálico intermitente. «Eso», dijo el cura cuando se repitió el sonido. «Sí», repuse. «¿Pero qué es?» «Un marciano». Volví a prestar atención. «No se parece al rayo calórico», expresé. Y por un momento tuve la idea de que una de las máquinas guerreras de los marcianos había tropezado con la casa, tal como aquella otra que viera derribar la torre de la iglesia de Shepperton. Nuestra situación era tan extraña e incomprensible que durante 3 o 4 horas, hasta que llegó el alba, no nos movimos casi nada, y entonces se filtró la luz al interior de la casa, aunque no por la ventana, que siguió oscura, sino por una abertura triangular entre un tirante y un montón de ladrillos rotos en la pared a nuestra espalda. Por primera vez vimos vagamente la cocina en que nos hallábamos. La ventana había sido destrozada por una masa de tierra negra, que llegaba hasta la mesa a la que habíamos estado sentados. Fuera, la tierra se apilaba hasta gran altura contra el costado de la casa. En la parte superior del marco de la ventana pude ver un caño arrancado del suelo. El piso estaba cubierto de losa destrozada. El extremo de la cocina que daba al cuerpo principal del edificio estaba derribado, y como por allí brillaba la luz del día, era evidente que la mayor parte de la casa se había desplomado. Contrastando vívidamente con toda esta ruina, vimos que el armario estaba intacto con gran parte de su contenido. Al aclararse la luz, observamos por la abertura de la pared el cuerpo de un marciano que, según supongo, montaba la guardia junto al cilindro, todavía candente. Ante tal espectáculo, nos alejamos todo lo posible de la luz y fuimos hacia la oscuridad del lavadero. Bruscamente me hice cargo de lo ocurrido. El 5.º cilindro. El 5.º disparo de Marte ha dado en esta casa y nos ha atrapado entre las ruinas. Durante un momento estuvo el cura en silencio. Luego murmuró: «Que Dios se apiade de nosotros». Poco después le oí sollozar por lo bajo. Con excepción de ese sonido, guardamos el más absoluto silencio.